Bienvenidos a una nueva entrega de tu canal de apoyo académico. ALEN, la piedra angular, formando parte de tu entrenamiento de vida. Contigo, Adolfo Rubén González. Hoy te quiero hablar sobre el marco teórico y el marco metodológico. Habíamos dicho que algunos autores dicen que en un trabajo de investigación tenemos 4 marcos. Por un lado, el marco introductorio, el marco teórico, el marco metodológico y el marco conclusivo. Hoy nosotros vamos a desarrollar entonces las similitudes y diferencias que existen entre el marco teórico y el marco metodológico. Estos dos aspectos de cualquier trabajo académico desarrollamos dentro de los planes de negocios, de los proyectos, de las monografías, de las tesinas, de las tesis, sean estas de grado o de posgrado. Y siempre en estos trabajos académicos se generan ciertas expectativas. ¿Por qué? Porque algo perseguimos al elaborar estos trabajos. Por un lado, un producto, unos entregables o resultados, quizás un nuevo conocimiento, una nueva teoría o sobre todo, lo más importante para nosotros, nuestro título. El marco teórico está conformado por dos grandes componentes. Por un lado, la referencia y por otro lado, el desarrollo. La referencia es toda la descripción que se refiere al contexto geográfico, institucional, sectorial o de cobertura. Ese contexto en el cual vamos a realizar nuestra investigación. El desarrollo implica un proceso que consiste básicamente en un esfuerzo. Vamos a ver por qué. Esfuerzo porque de esa exploración sacamos el tema. De la vaguedad de las ideas iniciales hemos encontrado un tema. Por un lado, un tema que nos guste y por otro lado, un tema que nos convenga. Al encontrar el tema tenemos que hacer el análisis de la información, toda la información que podamos recabar sobre ese tema. Luego pasamos a la síntesis, que implica reunir los elementos dispersos, organizando y relacionando, para luego pasar a la documentación, que es la transcripción de la literatura. Un error común es pretender pasar de la exploración a la etapa final. Es decir, yo tengo que concluir mi marco teórico bien para luego pasar a mi marco metodológico. El marco teórico responde a dos cuestionamientos fundamentales. Por un lado, ¿qué se va a estudiar? Y por otro lado, la importancia del tema. Ese tema que me conviene y que me apasiona. De ese tema nosotros sacamos nuestro título. Al tener el título, planteamos el problema. Es decir, elaboramos nuestra pregunta de investigación. Y luego formulamos nuestro objetivo. El objetivo general y los
objetivos específicos. A esa situación problemática, a esa pregunta, respondemos o intentamos responder con una hipótesis. Dentro de las hipótesis aparecen las variables. Y todo este conjunto de elementos que tenemos, el título, el problema, los objetivos, las hipótesis, las variables, todo esto involucra la capacidad de construir una buena teoría citando adecuadamente. ¿Por qué? Porque tenemos que describir, tenemos que explicar, tenemos que predecir y tenemos que argumentar ese tema que habíamos elegido. El marco metodológico es un planteamiento de metodología para hacer el trabajo correctamente y responde a la pregunta del cómo voy a realizar el trabajo para obtener los resultados, productos o entregables. El marco metodológico debe responder a tres cuestionamientos fundamentales. Por un lado, ¿cuáles técnicas, herramientas, instrumentos y métodos se van a usar para desarrollar los productos o entregables? Segundo, ¿cómo se van a aplicar esas técnicas, herramientas, instrumentos y métodos para lograr de una forma efectiva el cumplimiento de los resultados esperados? Y como tercer elemento, ¿cómo se van a procesar y documentar la información generada en los pasos anteriores? Por ello, en una próxima entrega vamos a hablar exclusivamente de todos los elementos a tener en cuenta a la hora de construir un marco teórico. Y por otro lado, en otra entrega vamos a hablar netamente de los elementos que involucran al marco metodológico. Como vemos en esta diapositiva, cuando hablamos del marco metodológico, tenemos que hablar del diseño, si va a ser experimental, si va a ser preexperimental, cuasi experimental o experimentos puros lo que vamos a realizar. Si el diseño no va a ser experimental, tenemos que hablar del tipo de corte que va a tener nuestra investigación. Si va a ser transversal o si va a ser longitudinal. Transversal es cuando tenemos un corte, cuando la recolección de la información hacemos en un único momento. Y longitudinal es cuando varias veces vamos a ir hasta el lugar a fin de recabar la información que estamos necesitando. En cuanto al enfoque, si va a ser del enfoque cuantitativo, cualitativo o del enfoque mixto. Tenemos en cuenta también el tema del alcance, o sea, la profundidad que va a tener nuestra investigación. Si va a ser de alcance exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional. Algunos hablan también de un alcance aplicativo y otro que puede ser predictivo. Tenemos también la población y la muestra. Dentro de la población y la muestra, nuestra unidad de análisis. Y finalmente, dentro del marco metodológico, hablamos de los instrumentos que vamos a utilizar. Hablamos también de la técnica de recolección de datos y del procesamiento, de la aplicación de esas técnicas que vamos a utilizar. Sobre todo en el marco metodológico,
cada uno de estos elementos tenemos que explicar la elección de cada elemento, la decisión que tomemos en cada una de ellas desde un autor metodológico. Lo primero que hacemos entonces, ver en el libro qué dice sobre el enfoque que nosotros estamos eligiendo. ¿Qué dice del diseño que nosotros vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser el alcance de nuestro trabajo? La profundidad que nosotros vamos a desarrollar el trabajo de investigación. Y esa información sacamos de un autor metodológico. Y luego nosotros exponemos por qué vamos a utilizar también ese enfoque, ese diseño, ese alcance, esa población o esa unidad de análisis o ese instrumento a la hora de recolectar esa información y a la hora de procesar esa información que estamos teniendo. Lo que tiene que quedar en claro es que los dos marcos, el marco teórico y el marco metodológico, son dos momentos interrelacionados en un trabajo académico. Bien vinculados, deben servir para la sustentación y consistencia, de manera que al ser leídos por personas de múltiples disciplinas, puedan comprender el aporte del conocimiento que se está generando con tu trabajo de investigación. Está en tus manos la excelencia de tu trabajo mediante la elaboración de un buen marco teórico y un buen marco metodológico. No es imposible. Anímate. Si te gusta el video, suscríbete al canal, dale pulgar para arriba, compartí este video con tus amigos, puedes dejar los comentarios abajo del video y te invito a que actives la campanita para que te llegue la notificación de los próximos materiales que vamos a preparar. Por un lado, marco teórico exclusivamente y por otro lado, marco metodológico con todos sus elementos exclusivamente. No te pierdas. Gracias.